todo eso, hermanos, el Señor pues fue haciendo su obra. Amén. Y también, hermanos, nos habla también de la iglesia de los Gálatas. Amén. Y hermanos, esa es la iglesia que hoy vamos a verla. ¿Qué pasó, hermanos, con los Gálatas? Ese es el tema que hoy vamos a tener. Amén. Quisiera que me acompañe, hermanos, al capítulo 1 del libro de Gálatas, de la carta a los Gálatas. Búsquenlo, hermanos, con gozo, con alegría. Amén. Y mientras lo va buscando, vaya alabando. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Así que estemos, hermanos, llenándonos del Señor. Está cada día los días, hermanos, más tremendos. Amén. Hermanos, se escucha que está incrementando el contagio. Amén. Por eso hay que estar, hermanos, cogidos del Señor. Amén. Porque en cualquier momento también el Señor, hermanos, puede venir. Amén. Así que estamos esperándolo al Señor. Capítulo 1 del libro de Gálatas. Vamos a leer allá ese versículo 1. Aleluya. Y versículo 2. 1 y 2. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. El tema es: ¿qué pasó con los Gálatas? Amén. Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana, Señor, queremos presentar nuestras vidas. Queremos, Dios mío, que usted se mueva, que usted se glorifique, que usted, Dios mío, se pasee en este lugar. Háblenos, ministre nuestras vidas, Señor. Padre, quite de nosotros lo que tenga que quitar y añada lo que usted tenga que añadir a nosotros. Le pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por habernos sostenido. Gracias por habernos aquí, Señor, puesto, Señor Padre, para llevar adelante esta preciosa obra, esta casa de oración. Gracias por el privilegio que nos da de formar parte, Señor, de este cuerpo misionero, por formar parte, Señor, de esta obra misionera, por formar parte de esta iglesia tuya, Señor, de esta iglesia pentecostal. Gracias, Señor. Gracias le damos, Padre. A usted sea, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Pueden tomar asiento. Aleluya. Aleluya. Nosotros vemos en la palabra, hermanos, como les decía hace un momento, todas estas cartas que fueron escritas. Amén. En cada una de ellas habían problemas que se tenían que afrontar, que resolver. Habían también momentos encomiables, o sea, momentos donde el apóstol pues refleja su alegría, su gozo por cómo estaban yendo las iglesias. Amén. Amén. No todo, hermanos, era negativo. Habían cosas bastante positivas. La obra estaba extendiéndose, hermanos. El evangelio estaba saliendo por todos lados. Cada hermano iba predicando, por donde iba predicando. Y sabemos que cuando predicamos, la palabra del Señor no regresa vacía. Amén. Amén. Tiene un tiempo, sí. Hay que saber que la semilla, cuando va sembrada, tiene un tiempo. Hay un tiempo de espera, hay un tiempo en que parece que no sucede nada, pero por debajo algo está sucediendo. Así mismito, hermanos, es la palabra del Señor. Amén. El Señor dijo, ¿verdad?, que hay unos que siembran, hermanos, otros son los que, aleluya, riegan, otros son los que ciegan, hermanos, aleluya, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén.
Aleluya. El Señor da el crecimiento como Él quiere darlo en cada corazón, en cada vida, en cada alma. Gloria al Señor. Amén. Así que, ¿verdad? Ahí, hermanos, encontramos esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a la iglesia de los Gálatas. Amén. Esta carta es pues una carta que fue enviada porque se estaban dando ciertas situaciones en la iglesia de los Gálatas. Por eso quisiera, ¿verdad?, que nos aprofundicemos y que, hermanos, nos metamos en esta historia de que vamos a verla a través de la palabra aquí en esta epístola que es dirigida a los hermanos que estuvieron allá en Galacia. Gloria al Señor. Amén. Usted ve que comienza, hermanos, con el saludo. Amén. El saludo, pues, que el apóstol siempre lo ponía como parte de las cartas que él enviaba. Amén. Comienza enviándola ¿verdad?, que fue por mano de él, que fue él que la escribió. Amén. Y que pues era dirigida a la iglesia. Amén. Aleluya. Entonces, pues, vemos de que, hermanos, allá en la iglesia de Galacia habían unos problemas. Amén. Que se tenían que resolver. Unos problemas que habían surgido. Amén. Estas iglesias fueron formadas con grande sacrificio, con grande entrega, con gran dedicación. Cada iglesia es formada así. Amén. No es fácil levantar una iglesia, no es fácil levantar una obra. Amén. Hay tanta oposición, como hace un poco veíamos el video, la oposición que siempre había. Amén. Entonces, cuando uno va a hacer la obra del Señor, cuando hacemos la obra del Señor, siempre va a haber oposición de parte del enemigo. Amén. Va a haber una guerra, va a haber una batalla. Amén. Si no, todo el mundo pusiera iglesias, pero no es fácil. Amén. Aleluya. Predicar la palabra del Señor tiene un precio que pagar. Amén. Entonces Pablo había llegado, era un hombre de sacrificio, había por la gracia del Señor fundado allá la iglesia estaba creciendo en Galacia. Amén. La iglesia estaba formada ya, estaba avanzando la iglesia, y entonces Pablo se entera de que estaban pasando unos problemas. Amén. Porque siempre, como le decía, pues alguien pasaba visitando las iglesias. Por allá, hermanos, no faltaba Apolos. Por allá no faltaba Priscila y Aquila. Por allá, hermanos, no faltaba, ¿verdad?, Pedro también, que pasaba. Hermanos, siempre había alguien por ahí, hermanos, que iba visitando las iglesias del Señor. Amén. Estaba Timoteo también, que era uno de esos. Estaba Tito también, que por ahí siempre andaba enviado para que predique, para que evangelice, para que lleve siempre palabra de consuelo, de fortaleza, para que lleve siempre palabra de parte del Señor y las iglesias se vayan fortaleciendo. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, no sabemos, pero Pablo se entera de que en Galacia estaba sucediendo algo. La iglesia de Galacia estaba teniendo unos ataques tremendos. El primero usted va a ver ahí en ese capítulo 1, en ese versículo 6, en donde Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto como os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Amén. Ese era un problema que estaba ya pasando en la iglesia de Galacia. El primer problema era, hermanos, falta de fundamento cristiano, una falta de doctrina que ellos tenían allá. Amén. Amén. Estaban creciendo, pero no tenían fundamento. Cuando llegó, hermanos, llegaron otros hombres, llegaron otros maestros allá, comenzaron a predicar algo diferente a lo que es el evangelio del Señor. Amén. Entonces, pero hermanos, dice que Pablo les había dicho, ¿verdad?, de que no había que creer a otro evangelio, que había solo un evangelio. Amén. Y que si alguien anunciaba otro evangelio,
no le crean, no le hagan caso. Amén. Tenían que escuchar el evangelio de Cristo. El evangelio que lo predicaban ellos, hermanos, que llevaban un evangelio puro, santo, conforme Cristo les había enseñado. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? Pues cuando ellos no entendieron esto, amén, llegaron otros allá, les metieron otra enseñanza, hermanos, y eso comenzó a hacer daño. Les comenzaron a enseñar otro evangelio. Aleluya. Amén. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Aleluya. O sea, hermanos, se estaba predicando otro evangelio. Seguramente, hermanos, un evangelio suavito, un evangelio donde todo estaba bien. Amén. Un evangelio donde no había que cambiar, donde no había exigencia. Un evangelio de comodidad. Un evangelio todo light, ¿verdad? Que todo está bien. Un evangelio que todos nos vamos al cielo. Ese evangelio se estaba predicando. Lo habían, hermanos, introducido dentro de la iglesia de Galacia. Amén. Y cuando, hermanos, ¿verdad? Pablo se entera de eso, de que, hermanos, estaba allá un problema tremendo por causa de no haber entendido qué es el evangelio. Aleluya. Amén, hermanos, el evangelio es para gente que quiera un cambio. El evangelio es para gente que quiera dejar el pecado. El evangelio es para gente que quiera llegar al reino de los cielos. El evangelio es para gente que ame la santidad. El evangelio es para gente que ame la palabra. El evangelio es para gente que ame a Cristo. Aleluya. Amén. Entonces el evangelio siempre nos va a exigir. El evangelio siempre nos va a confrontar. El evangelio siempre pide de nosotros un cambio. Amén. El que vive conforme al evangelio, hermanos, va conforme las corrientes mundanas, conforme el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos, ese era el primer problema que estaba surgiendo, un problema doctrinal. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, eso era tremendo. Vamos a ir viendo, hermanos, el segundo problema que había allá. Mire, en ese versículo 11 dice: mas os hago saber, del capítulo 1 de Gálatas, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aleluya. Amén. El problema también que había surgido allá era que habían puesto en peligro el ministerio de Pablo. Amén. Decían que Pablo pues no había sido llamado, que Pablo no era apóstol, que Pablo no había sido puesto por Dios. Amén. Entonces, de esa manera, pues, ¿verdad?, obstaculizaban el ministerio de Pablo. Y Pablo era el hombre que Dios había usado para levantar esa iglesia. Amén. Para fundar esa iglesia. Amén. Era Pablo el hombre que Dios había usado. Y cuando comenzó Pablo a saber, comenzó a escuchar de que en la iglesia se escuchaba de que Pablo pues había sido puesto por hombres, de que Pablo no tenía un llamado de parte del Señor, y entonces eso era otro problema. Amén, hermanos, porque mire, primero, vuelvo y repito, si no hay un fundamento en el verdadero evangelio, hermanos, vamos a tener problemas. Cualquier cosa nos pueden vender y cualquier cosa podemos comprar. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, comenzaron a meter dudas allá en el ministerio de este hombre de Dios. Amén. Y cuando, hermanos, se mete duda en el ministerio del hombre que está delante, ¡ay, Dios mío! Amén. Eso es duro, hermanos. Aleluya. Porque, ¿verdad?, uno puede hablar, uno puede quedarse hasta sin garganta y nadie, ¿verdad? Todo el mundo silba, todo el mundo, ¿verdad? Aleluya. Y a veces con la mirada ya dice, ¿verdad?, como, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Gloria al Señor. Porque ya hay duda. Gloria al Señor. Amén. Podía llegar Pablo. Eso, hermano, es un cuidado que uno tiene que tener. Cuidado con que nos metan dudas, ¿verdad?, del hombre que tengo al frente, porque entonces estoy frito.
tengo que buscarme otra iglesia, tengo que buscarme otro pastor, tengo que, ¿verdad?, vivir por otro lado. Aleluya. ¿Por qué? Porque no creo en el ministerio del que está dirigiendo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces Pablo, hermanos, mire, este no era cualquiera, era Pablo, pero dudaban de Pablo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, ese era otro problema. O sea, cuando Pablo llegaba, hermanos, no sucedía nada. No pasaba nada. Amén. Algo estaba pasando. Y él entonces ahí dice, ¿verdad? Lo que yo he recibido, pues no lo he recibido ni de hombre, ¿verdad? Sino lo he recibido por revelación misma de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo pues perseguía. Porque Pablo perseguía. Amén. Y entonces ese era el problema que había allá, hermanos. La iglesia de Galacia tenía un problema. No sabían reconocer quién era el hombre de Dios y quién no era. Aleluya. Hay que saber reconocer, hermanos, quién nos habla de parte del Señor y quién está hablando de parte del otro. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, ese era el otro problema, mire, que había allá. En el capítulo 2, allá en ese versículo 1 al versículo 4, mire lo que pasaba. Dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Amén. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aleluya. Amén. Mire el problema que estaba surgiendo. Hermanos, se estaba predicando otra cosa dentro del evangelio. Estaban predicando la circuncisión. Aleluya. Amén. Unos falsos hermanos se habían introducido y estos estaban predicando acerca de lo que ellos tenían que hacer. Ya habían sido libertados porque Cristo nos hace libres, hermanos. Y entonces ellos estaban metiendo de nuevo sobre ellos la esclavitud de la circuncisión. Porque la circuncisión, hermanos, tenían que ellos cumplirlo, y en cierta manera pues era una esclavitud hasta que Cristo liberte la humanidad. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Entonces el problema, mire, era tremendo. Amén. Lo que se enseñaba. Cristo enseñaba que había libertad, y en el evangelio se enseñaba que había libertad, y llegaban estos falsos hermanos que se habían introducido a escondidas y enseñaban de que no, de que tenían que circuncidarse para ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces el problema, hermanos, aleluya, en Galacia, hermanos, verdad, era un problema bastante tremendo. Amén. Se ve que estaban pasando cosas tremendas allá. Amén. Y la iglesia estaba involucrándose en todo esto, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El problema de la iglesia, hermanos, de Galacia. Miren. Entonces dice allá, ¿verdad? Aleluya. Miren lo que dice ahí en el capítulo 3, versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Aleluya. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aleluya. Aleluya. Amén. O sea, el apóstol trata de llamar la atención de la iglesia. El apóstol está tratando de corregir la situación allá. Ellos habían comenzado bien, habían comenzado por el Espíritu, habían comenzado de una manera correcta. Amén. Pero apartando el oído de la palabra, apartando el oído del consejo que venía, hermanos, de parte del Señor, ellos estaban acabando o estaban por acabar en la carne. Amén. Hermanos, tenemos que saber que el diablo siempre va a tratar, hermanos, de una y otra manera
hermanos, de confundir la iglesia. Por eso que el creyente, hermanos, tiene que estar claro. Por eso que el creyente, hermanos, tiene que saber dónde está. El creyente tiene que saber cuál es el evangelio. El creyente tiene que saber cuál es el ministerio que lo está siguiendo. El creyente tiene que saber, hermanos, doctrina. Gloria al Señor, porque si no, hermanos, aleluya, una mínima cosa que escuchemos, ¿verdad? Será verdad. Aleluya. Amén. Hoy en día, hermanos, aleluya, tenemos bastante ataque, amén, por los medios de comunicación. Hay bastantes ataques, doctrinas diferentes, hermanos, gente que enseña diferente evangelio. Y si no estamos bien claros, terminamos como los Gálatas. Amén. Amén. Porque los Gálatas, hermanos, usted ve que después desaparecieron. Amén. Quedaron en la nada. ¿Por qué? Por estas situaciones que se estaban presentando allá y que a su tiempo no, hermanos, se dieron cuenta ellos. Al tiempo que el Señor les hablaba, no quisieron obedecer a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, miren, le habla de la insensatez que ellos estaban haciendo. Estaban, hermanos, escuchando, obedeciendo la mentira y estaban dejando a un lado la verdad. Aleluya. Amén. Porque se les estaba enseñando, verdad, dentro de todo eso, que las obras a ellos los hacían salvos. La circuncisión, que es señal de las obras. Amén. Entonces, de que el hacer buenas obras a ellos los hacían salvos. Y que solo el hacer buenas obras, y que no importaba el resto, no importaba la parte espiritual, no importaba el escuchar por fe, sino que el obrar bien, eso me hacía salvo. Aleluya. Amén. Hermanos, y no, pues, aleluya. La fe y las obras van de la mano. Gloria al Señor. Amén. Porque la fe sin obra es muerta y las obras sin fe es muerta también. Gloria al Señor. Van de la mano. Pero, hermano, por eso que le dice, ¿verdad? No solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Aleluya. Porque hemos recibido el Espíritu nosotros. Hemos recibido, hermanos, por el oír con fe. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Aleluya. No es porque hacemos buenas obras, no es porque somos buenos, no, hermanos, aleluya. Es por el oír por fe. El oír con fe es lo que nos hace salvos. Amén. Y lógicamente cuando oímos con fe, vivimos por fe, vivimos con el Señor, hermanos, las obras van a salir, obras buenas, van a salir frutos dulces, frutos saludables, van a salir de nuestro interior. Aleluya. Amén. Entonces allá, ¿verdad? Ellos les habían dicho, no, tú solamente tienes que hacer cosas buenas y basta. Y no importa más nada, no importa, ¿verdad? Servir a Dios, no importa. Solo haz cosas buenas de ahora en adelante. Dedícate a hacer cosas buenas. Y nada más. No importa, aleluya. No puedes hacer, ¿verdad? No puedes orar, ya no tienes que orar, ni leer la Biblia, ni ayunar, ya no tienes que ni venir a la iglesia. Solo haz cosas buenas. Aleluya. Esa era, mire, hermanos, aleluya. Hermanos, el problema que estaba teniendo la iglesia allá en Galacia, en los Gálatas. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, allá, ¿verdad? Le dice, pues no, la salvación la salvación no es por obra, la salvación es por fe. Gloria al Señor. Amén. La salvación se obtiene por fe, escuchando la palabra del Señor. Gloria al Señor. Capítulo 4, miren. Vamos a seguir viendo. Ahí en ese versículo 15 y 16 del capítulo 4, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Amén. Mire el problema, cómo, hermanos, ahora la cosa estaba en la iglesia de los Gálatas. O sea, cuando la iglesia empezó en el Espíritu, uy, hermano, era algo especial. Cuando Pablo llegaba allá, la iglesia, pues todos lo recibían con gozo, todos querían abrazar a Pablo. ¡Uy, qué gozo, qué bendición! Gloria al Señor, ha venido el apóstol Pablo, todo está lindo, el hombre de Dios ha llegado, gloria al Señor. Hoy va a haber algo especial, una bendición especial. Hermano, así lo recibían al apóstol Pablo en Galacia. Amén, gloria. Aleluya.
como tiene, hermanos, que suceder cuando una iglesia está sana. Cuando una obra está sana, cuando un creyente está sano, hermano, tiene que, pues, aleluya, amar, aleluya, a sus líderes, amar a sus pastores, amar, hermanos, aleluya, a los que nos ministran, gloria al Señor. Cuando uno está sano, hermano, no tiene odio, hermano, ¿verdad? Aleluya, rencor, no, hermano, aleluya, ama. Cuando, hermanos, miren, incluso dice, si hubiesen podido sacar vuestros propios ojos para dármelos, ustedes me los daban. Aleluya. O sea, hermanos, que Pablo, ¿verdad? Pues usted sabe que Pablo tenía algo, hermanos, en su cuerpo, algo que él sufría. Amén. Ahí es que dicen algunos que el problema de Pablo creo que eran las vistas, eran problemas de las vistas. Amén. Que él no podía, hermanos, ¿verdad? Ver muy bien, de problemas de las vistas. Amén. Entonces, hermanos, ellos allá, cuando veían que el apóstol Pablo llegaba, ellos se sentían satisfechos. Mire, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? O sea, ¿dónde está ese gozo que ustedes sentían? Amén. Cuando empezamos, cuando comenzamos, ¿dónde está? Le dice, porque os doy testimonio, dice. O sea, él experimentó eso. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos, amén. Por eso se experimenta, eso se siente, hermanos, cuando la iglesia, hermanos, está sana. Eso se siente cuando la iglesia está, hermanos, aleluya, en el espíritu se siente, aleluya. Gloria al Señor, amén. En el ambiente, eso se siente en el saludo, eso se siente en todo, hermano. Se siente, se experimenta, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Estaban siempre pendientes, hermanos, del apóstol Pablo, hermanos. Cuando la iglesia está sana, está siempre pendiente de la obra del Señor. Está siempre pendiente en lo que falta, en cómo va, en qué se puede hacer, en qué puedo ayudar, si puedo. Aquí está, ¿verdad? Así era Galacia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Estaba siempre pendiente. Pero, hermanos, miren, ya después dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, cambiaron. Se acabó, hermano. Se acabó el que ellos sientan allá satisfacción. Cuando llegaba Pablo, ¿verdad? Allá medio, si es que lo miraban, si es que lo saludaban de lejos, allá así, hermanos, lo trataban al apóstol Pablo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermano, tremendo. Por eso es que Pablo acá, ¿verdad? Le dice, pero ¿qué pasó? Si ustedes hasta vuestros propios ojos me los podían dar. Si yo se los pedí, ustedes me lo daban. Y ahora, por decirle la verdad, pues me he vuelto enemigo. Gloria al Señor. O sea, Pablo llegaba y predicaba la palabra y ya no les gustaba. Ya se acabaron los amén. Se acabaron los aleluya. Se acabó todo. Cuando llegaba Pablo, hermano, era así como ahora. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, hay que, ¿verdad? Hay que ver esto. Es tremendo. Aleluya. ¿Cómo fue la iglesia de Galacia? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la enfermedad de esa iglesia allá? Amén. Entonces, mire, dice, aleluya, ahí en ese capítulo 5, acompañe un momento para allá. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os dislegasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aleluya. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Aleluya. Amén. Dice, ¿verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Gloria al Señor. Amén. Entonces, mire, allá les está diciendo, Pablo trataba de despertar. Pablo trataba de una y otra manera de hacer que la iglesia se dé cuenta cómo estaba haciendo, cómo estaba reaccionando, qué estaba haciendo la iglesia
iglesia de Galacia. Y él trataba, hermanos, ¿verdad? Viéndolo como, dándole, ¿verdad? Esa cachetadita. Despierta, Galacia, despierta. Estás desviando, te estás cayendo de nuevo en la circuncisión. Estás cayendo de nuevo en la esclavitud. ¿Verdad? Te están obligando, te están llevando a circuncidar. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, aleluya. Allá le dice, ¿verdad? A la iglesia, pues, que permanezcan en la libertad, firmes. Aleluya. Amén. Tenemos que ser firmes. Amén. La iglesia, el creyente, tiene que estar firme en la libertad que Cristo nos ha dado. Aleluya. El creyente tiene que tener libertad. Cristo nos hizo libres, le dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Es tremendo que nos esclavice el pecado, que nos esclavice la religiosidad, que nos esclavice el mundo. Hermanos, de ahí salimos nosotros y volver allá no tiene sentido. Gloria al Señor. Amén. Entonces le dice a la iglesia, pues, póngase firme en la libertad que el Señor les ha dado. Póngase firme. Gloria al Señor. Amén. Mire. Entonces, hermanos, allá en ese versículo del capítulo 5, siempre, hermanos, miren, en ese versículo 19, usted va a ver allá que el apóstol les dice, pues, las obras de la carne. Amén. O sea que si ellos no permanecían firmes en la libertad, amén, ahí estaban las obras de la carne. Mire, y ahí le dice que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. O sea, se estaba perdiendo el temor a Dios, se estaba perdiendo el amor por la palabra, el amor por la santidad, se estaba perdiendo, y ahora, hermanos, estaban dejando rienda suelta a la carne. Amén. Y ya en la iglesia se comenzaba a escuchar ya del adulterio, ya de la fornicación, ya de inmundicias, de lascivia. Se escuchaban de hechicerías, de enemistades, de todas estas cosas, de celos, de ira, contienda, disensión. Se escuchaban, hermanos, en la iglesia. Amén. Estaban sucediendo esas cosas. Es que cuando dejamos, hermanos, a Cristo, cuando nos alejamos del Señor, cuando en nuestras vidas comienza a surgir algo diferente a lo que no es del Espíritu, hermanos, entonces comienzan a surgir las obras de la carne, comienzan a salir, comienzan a brotar, comienzan a verse, comienzan a ser palpables las obras de la carne. Amén. Y ya el apóstol, ¿verdad? Por orden del Señor, les había dicho que los que practicaban tales cosas no heredaban el reino de Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, pero hermanos, le dice las obras del Espíritu, pero también le dice, le recuerda, miren, estos son los frutos del Espíritu. Amén. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Le dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Amén. O sea, les recuerda también lo que produce el amor, lo que produce el Espíritu Santo en un creyente. Amén. Va a producir gozo, va a producir paz, va a producir paciencia, aleluya, benignidad. Y allá los que están, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todos ellos, hermanos, aleluya, tienen que estar en el creyente floreciendo cada día, hermanos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia allá de Galacia se estaba olvidando los frutos del Espíritu. Se estaba olvidando. Amén. Claro, hermanos, porque o somos espirituales o somos carnales. Amén. O salen las obras de la carne o salen los frutos del Espíritu. Uno de los dos. Aleluya. Entonces, le recuerda, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que tenemos que practicar. Amén. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia. Aleluya. Benignos, ser buenos, bondadosos. Aleluya. Fervientes en la fe, mansos, ser templados como las cuerdas de la guitarra.
Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Amén. Si esto, hermanos, aleluya, si esto abunda en nosotros, si esto abunda en la iglesia, si esto abunda en el creyente, amén, hermanos, va a ser una iglesia floreciente. Va a ser una iglesia sana. Va a ser una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, como la que el Señor va a venir a ver. Gloria al Señor. Amén. Los Gálatas se habían olvidado, hermano. Amén. De su lista habían borrado los frutos del Espíritu y habían puesto, hermanos, las obras de la carne. Amén. Y allá abundaba, hermanos, aleluya, el celo, abundaba la envidia, abundaban los pleitos, abundaban las contiendas, abundaban, hermanos, los adulterios, las inmundicias, abundaban. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, lo que fue, hermanos, sucediendo. Aleluya. Amén. Como creyentes, hermanos, mire, hoy en día estamos viviendo nosotros tiempos peligrosos. Tiempos, hermanos, donde no nos podemos, ¿verdad?, descuidar. Tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos. Amén. Mire, la iglesia de Gálatas tuvo tiempo para arrepentirse. Amén. El tiempo, no sé cuántos años tuvo la iglesia, porque mire, pasaron después 1800, 1900 años. Pero no se arrepintió. O sea, el tiempo tuvo. Nosotros, hermanos, hoy en día el tiempo como que casi que ni tenemos. Porque en cualquier momento puede venir el Señor. Amén. Nosotros estamos tan cerca de la venida del Señor. Amén. Que, hermanos, que solo falta eso. Falta que venga. Falta que suene la trompeta. Que el Señor venga por nosotros. Amén. Entonces tenemos que velar, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que perseverar y practicar, hermanos, los frutos de ese Espíritu Santo que nos lleva, hermanos, a llevar todo, hermanos, en el amor. El amor encierra todo. Amén. El amor, hermanos, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor, hermanos, aleluya. Amén. No se complace en el mal. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Pablo está de una y otra manera despertando. Amén. De una y otra manera está diciendo a los hermanos de Galacia: hermanos, miren, aleluya, esto es lo que está pasando, hermanos de Galacia. Esto está sucediendo, nos estamos desviando. Se están desviando de la verdadera fe. Se están desviando del verdadero evangelio y no se están dando cuenta. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Hay que tener, hermanos, esta lista de las obras de la carne anotadas en el corazón, hechas una lista. Es decir, cuidado con hacer esto. Cuidado con el adulterio. Cuidado con la fornicación. Cuidado con la inmundicia. Cuidado con la lascivia. Cuidado con la idolatría. Cuidado con la hechicería. Cuidado con las enemistades. Cuidado con los pleitos. Cuidado con los celos, con las iras. Cuidado con las contiendas, con las disensiones. Con todo el cuidado. Gloria al Señor. Amén. Eso no se puede hacer. Pero los frutos del Espíritu sí. Amor, primeramente. Gloria al Señor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y todos los frutos que están allá, hermanos, eso sí, eso tengo que practicarlo. Eso tengo que vivirlo. Eso tengo que hacerlo. Aleluya. Que el Señor nos envuelva, hermanos, en el amor de Él y podamos nosotros vivir y, hermanos, practicar lo que el Señor quiere, hermanos, a través de su palabra. Miren, entonces Pablo, hermanos, está, ¿verdad?, allá viendo de que la iglesia está así, hermanos, que está confundida, que le han dado otro evangelio. Aleluya. Cuidado, hermanos, con que nos den otro evangelio. Cuidado con comernos el cuentito del evangelio like. Aleluya. El evangelio, ay, míreme y no me toque. Gloria al Señor. No, el evangelio nos mira y nos toca. Aleluya. Estamos torcidos. Aleluya. Amén. El evangelio siempre, hermanos, va a querer de cada uno de nosotros que estemos bien, que estemos firmes, que estemos rectos. Dice que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que estemos rectos. Gloria al Señor. Amén. Entonces Pablo, allá, hermanos, miren, dice capítulo 6, versículo 11. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
Amén. Todos los que queréis agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Amén. O sea, circuncídate y todo te va a ir bien. Porque el que se circuncidaba, pues todo le iba bien. En cualquier lugar lo recibía. Mira, bien recibido en cualquier lugar. El que se circuncidaba. Pero si no se circuncidaba, no era bien visto. No lo querían en ningún lugar. No tenía acceso. Tenía que circuncidarse. Mire, entonces dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces Pablo, hermanos, está, verdad, ya en un momento, hermanos, ve que la iglesia no está reaccionando. Amén. Que les está hablando y que la iglesia no reacciona. No se da cuenta del error. Está viendo que está yendo por las obras de la carne y no reacciona. Y le escribe que reaccione, que practique lo que es del Espíritu y no reacciona. Amén. Y Pablo dice, pues de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, hermanos, dijo, aquí no se puede. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Una iglesia que fue formada para que viva, hermanos, la palabra, hermanos, para que se pare en el evangelio, para que se forme en el evangelio, para que sea sana, hermano. Ahora, hermano, ni el apóstol Pablo podía enderezar eso. Aleluya. Amén. Y verdad. Y entonces ahora para Pablo no, ya es molestia esto. Aleluya. De aquí en adelante, pues nadie me cause molestia, le dice. Amén, nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque como les decía, a Pablo, hermanos, ya no lo consideraba. Aleluya. Amén. Pablo para ellos no era el apóstol, era un impostor. Era un falso apóstol. Amén. Era un hombre que había sido puesto por hombres, que era un hombre que predicaba en la carne. Era un hombre que, verdad, el mensaje que llevaba Pablo ya no les gustaba. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces le dice, verdad, de aquí en adelante, pues, o sea, hasta aquí. Amén. Y ahí, verdad, usted va a ver que después dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y se despide. Aleluya. Amén. Hasta ahí, hermano, imagínense, no recibieron más del apóstol. Ya no les escribió. No sabemos cómo terminó esa iglesia. Aleluya. Amén. Pero bien no terminó. No terminó bien, hermano. Amén. Imagínense, sin palabra, sin presencia de Dios. Se quedaron allá con el evangelio light. Se quedaron allá, hermanos, verdad, con esos mensajitos, hermanos, aguados. Ahí se quedaron. Amén. Se hicieron mundanos y vivieron. ¿Cómo habrá terminado? Pero Pablo se despide ahí. El Espíritu Santo, hermanos, porque era el Espíritu Santo guiando a este hombre. Amén. Y le dice, pues ya me molestaron demasiado, así que ya no me molesten. Aleluya. Amén. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, y el que quiera creer, crea, pues, y el que no, no, en pocas palabras. Así que, hermanos, hasta aquí. Cerró. Y lleven eso. Gloria al Señor. Y perder, hermanos, ese privilegio. ¿Cuántos hubiéramos o quisiéramos que Pablo pasase, por ejemplo, por acá? Aleluya. Ellos lo tuvieron. Por ahí pasaba Pablo y se quedaba con ellos, compartía con ellos.
les daba la palabra, hermanos, Aleluya. y perdieron, amén, ese grande privilegio. Amén. ¿Por qué, hermanos, no se valoran los privilegios que tenemos? Como hombres muchas veces no valoramos lo que tenemos. Amén. Muchas veces no valoramos la palabra. No valoramos los ministerios que Dios nos pone. En la obra que Dios nos pone, no lo valoramos. No valoramos el altar, el templo que tenemos, el local que tenemos, todo lo que... No lo valoramos. Somos medios raros, hermano, como seres humanos. Amén. Incluso hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Amén. Aleluya. Amén. Nadie, hermanos, nadie hizo caso a este consejo de parte del Señor. Nadie. Amén. Toda la iglesia, hermanos, se fue como carro sin freno. Aleluya. Si alguien se desvía, que se desvíe, hermano. Pero no se puede desviar usted con él, con ella. Amén. Usted tiene que saber de que el evangelio es salvación personal. Aleluya. No es por grupo, porque todo el grupo nos comportamos mal y el Señor va a estar con nosotros y todos nos vamos al cielo. No, el Señor nos deja todo. Amén. Entonces la salvación, hermanos, es personal. Amén. Gloria al Señor. La iglesia de Galacia, hermanos, terminó mal. No se supo más nada. Eso es lo único que tenemos de Galacia. Lo último que tenemos de Galacia. Porque ya, hermanos, cuando Pablo se despide, nadie más pasó por allá. Nadie quería, uy, anda Galacia. No, ya está terrible. Me comen. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, así fue la conclusión de esta carta. Pablo, amén. Con ninguna iglesia, hermanos, con ninguna iglesia se cansó. Aleluya. Ninguna iglesia lo cansó como Galacia. La iglesia de los Gálatas lo cansó. Dios, no, en pocas palabras, ya no quiero verlos aquí. Me despido y lleven esa carta para allá. Con esto me despido. Amén. Él tuvo problemas con diferentes iglesias. Habían problemas. La iglesia de Corintios era una de esas. Tenían problemas serios. Amén. Pero en un momento esa iglesia reconoció. Ustedes ven en la primera carta de Corintios, una iglesia totalmente desordenada, hermano. Totalmente rebelde, totalmente mundana, totalmente tremenda, hermano. Aleluya. Y él escribe, en la segunda carta que él escribe, usted va a ver que dice, estoy verdaderamente contento. Que ustedes hayan recibido el consejo, que ustedes hayan cambiado de actitud, que ustedes sean diferentes. Estoy contento, estoy lleno de gozo, de alegría. Escribe el apóstol Pablo, reconociendo, hermanos, que la iglesia había cambiado. Aleluya. Y era una de las iglesias más tremendas que tenemos, hermanos, aquí en la historia de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero como los Gálatas, no hubo. Gloria al Señor. Amén. Amén. Es que, hermanos, para dañarnos, aunque tengamos el apóstol Pablo, cuando uno se quiere dañar, aunque tenga a Jesucristo, Amén. predicando en un altar en vivo y en directo, sentado en el trono y rodeado de luz. Cuando el hombre no quiere, no quiere. Pero cuando el hombre quiere, hermano, aunque sea un profeta mudo, aleluya, se convierte. Amén. En un momento, hermanos, estaba leyendo anoche la Biblia y allá, hermanos, había el profeta el profeta Ezequiel, y le manda a predicar al Señor y le dice, anda, predica a Israel, pero te voy a dejar mudo, no vas a hablar. Aleluya. Pero ¿cómo? Le dice, es que son casas rebeldes, así que tú preséntate y preséntate, no les hables. Amén. ¿Y cómo es eso? Y de ahí le dice, no, es que después te voy a dar palabra, pero en tanto no vas a hablar. Gloria al Señor. Amén. Porque el pueblo de Israel, hermanos, usted sabe quién era, cómo era. Que así mismo, hermanos, no valoraban
no lo valoraron a Isaías, el profeta mayor, no lo valoraron a Ezequiel, el profeta mayor, no lo valoraron a Jeremías, profeta mayor, no lo valoraron ni a los grandes ni a los pequeños. Amén. Piedra, no valoraban a Eliseo, no valoraron a Elías, no a nadie, hermano, era piedra. Amén. Mátenlo, vuelven en la cabeza. Amén. Tremendo, hermanos, Aleluya. llegar a una condición así. Tremendo y triste que lleguemos a una condición así, donde uno se vuelva enemigo por predicar la palabra. Amén. Pablo dice, me he vuelto enemigo por decirle la verdad. Que dice la verdad no nos gusta, hermano. Que nos diga, estamos mal, está mal, ¿verdad? Y la palabra sale, hermano, y ¡tum! Ya no nos gusta. Aleluya. Y esas fueron una también de las cosas que les enojó. Porque cuando Pablo llegaba, ¿verdad? El Señor les hablaba. Aleluya. Amén. No, y decían que está en la carne. Pablo estuvo en la carne. Predicó en la carne, Pablo. Eso le salió de la carne. Sí sintieron. Gloria a Cristo. Amén. Es que hay veces, hermanos, ya el Señor no sabe cómo hablar. Amén. Cuando quiere corregirnos, el Señor trata de una y otra manera de corregir. De ver, hermanos, cómo estamos. Aleluya. Y hoy en día, hermanos, necesitamos que el Señor nos corrija. Hermanos, porque si no nos corrigen, nos perdemos. Amén. El Señor dijo, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. O sea, va a encontrar, hermanos, es como bien la palabra dice, un remanente. O sea, algo mínimo. Aleluya. Eso es lo que va a encontrar el Señor. Y usted ve creyentes, hay hermanos, ¿verdad? Si hacemos un culto aquí en el estadio, lo llenamos. Aleluya. Pero hay que ver quiénes son. Amén. Hay que ver quiénes son parte de ese remanente. Hay todo el mundo, ¿verdad? Lo mismo Israel. Una nación, hermanos, de ya de 2, 3 millones, 4, 5, 6 millones de habitantes. Aleluya. Pero ¿quiénes eran, hermanos, los que amaban a Dios? Amén. Había un poquito de gente por ahí que amaban a Dios. El resto eran religiosos. Cuando vino Cristo, vea lo que le hicieron. No lo querían, no lo aceptaron. Y era la palabra, la misma palabra. Aleluya. Lo mataron y la mayor parte crucifiquen, lo queremos a Barrabás. Aleluya. Triste, hermanos. Amén. ¿Cómo terminó Galacia? Aleluya. ¿Qué pasó con los Gálatas? Gloria al Señor. Por eso siempre veamos, hermano. Veamos siempre la palabra. Gloria a Estudiemos la palabra. Sepamos qué es lo que Dios nos da. Valoremos lo que Dios nos da, hermano. La Amén. palabra que el Señor nos da. Aleluya. Amén. Amén. Esa palabra nos ayuda, nos levanta. Amén. Nos fortalece. Hermanos, aleluya. Nos anima. Gloria. Hermano, aún la exhortación nos anima. Es decir, no es que la exhortación, no, es que tiene que venir para decir, mijito, papito, negrito, negrita. Ay, vaya, siga, busque del Señor. Esa es palabra de ánimo. Santo. ¿Quién dijo? Eso es engreimiento. Aleluya. Amén. La palabra del Señor es la que nos anima. Si hay exhortación, esa palabra nos anima, Aleluya. ¿verdad? Levántese, firme, ¿verdad? Y usted está medio ver, se pone firme. Con el ejército, hermano, no es que le dice, ay, mi soldadito, papito lindo, póngase firme. Aleluya. Firmes. ¿Verdad? Y si está medio así, llega por allá y ¡pum! Le meten uno allá. Gloria a Firmes. Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, ¿verdad? Mantengámonos firmes en el Señor. Amén. Gloria al Señor y recibiendo la palabra. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo donde, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a comer pan sólido, a comer palabra sólida, hermanos, que no se nos quede aquí la palabra, ¿verdad? Ay, es que no me va, es que no la aguanto, es que la palabra... No, en el nombre del Señor, aleluya, pídale aceite, Señor, dame aceite que tu palabra me resbale, dame aceite que cuando me cortes, aleluya, me saques lo malo, pueda decir, gloria a Dios, para mí, gracias, Señor, aleluya. Gloria al Señor, hermano. Aleluya. Ya no se escucha eso, hermano. Vive Cristo, aleluya. Antes se escuchaba, gloria a Dios. Ese es para mí, decía en el culto. Gloria al Señor. Gracias, Señor.
Aleluya. Habla, papá, decían otros por allá. Gloria a Dios, sí, Señor, habla que tu pueblo escucha. Esas eran las alabanzas. Eso, hermanos, se escuchaba en los cultos. Aleluya. Gloria al Señor. No se puede perder, hermano. Aleluya. El sabor por la palabra, el gozo de la palabra, el de recibir la palabra, hermanos, como venga. El Señor nos corrige, nos ama, nos exhorta y nos fortalece a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te alabamos. Aleluya. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, ejemplo tenemos Aleluya. de estos hermanos de Galacia. Aleluya. Valoremos lo que el Señor nos da. Amén. Cuidemos lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Gloria al Señor. Que grandes cosas el Señor va a hacer, hermano. Amén. Grandes cosas. Amén. Así que en esta hora, hermanos, ahí incline su rostro. Vamos a orar, hermanos. Hoy también tenemos la cena del Señor. Amén. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque usted es bueno, Señor, y para siempre es su misericordia. Pedimos, Señor amado, que sea usted, Dios mío, dándonos a cada uno de nosotros el peso. Sea usted dándonos a cada uno de nosotros, Señor, el valor, la fuerza para mantenernos en pie, la firmeza, Señor, sabiendo de que no sabemos tiempos que nos esperen, Señor. No sabemos si mañana, Señor, tendremos batallas, pruebas, persecuciones. No sabemos si mañana, Dios mío, nos prohibirán, Señor, reunirnos. No sabemos, Señor, pero tú, Señor, guárdanos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo, Padre. Límpianos. Saca de nosotros todo lo malo, todas las obras, todo lo que se pueda formar en nosotros, que sea de la carne, cualquier obra de la carne en nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que saque, Señor, que limpie nuestra vida de todo aquello, Padre. Y en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por el consejo, por la palabra, Padre amado. Gracias porque has dejado tu palabra, Señor, para ejemplo, para que sigamos, para que sirvamos, para que vivamos, Señor, esta palabra, Padre, para que no cometamos lo mismo que ellos cometieron, Señor, para que veamos, Señor, el error que ellos cometieron, que te desagradó a ti, Señor, y no lo cometamos nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios.